La hermenéutica es una expresión con una marcada trayectoria a lo largo de toda la historia. A continuación, se presenta un sucinto recorrido en diversos momentos de la historia de la humanidad. Conviene precisar al respecto que la hermenéutica es una invitación a la reflexión y por ello su desarrollo o limitación en diversos estamentos sociales. Cercenar su desarrollo es un denominador en contextos privilegiados por el liberalismo y el neoliberalismo. A continuación se presentan los argumentos sobre los menesteres hermenéuticos a lo largo del tiempo, con énfasis en la posmodernidad, en la cual la hermenéutica se constituye en instrumento para el desarrollo humano. La palabra hermenéutica proviene del verbo griego hermeneuin, que significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer, dilucidar y por último traducir. Significa que alguna cosa se vuelve comprensible o se lleva a la comprensión. Se considera que el vocablo deriva del nombre del dios griego Hermes, considerado el mensajero al que los griegos atribuían el origen del lenguaje y la escritura, y al que consideraban patrono de la comunicación y el entendimiento humano. En el contexto de la hermenéutica abordada en la Edad Media, destaca la labor en este campo de parte de San Agustín o Agustín de Hipona, quien en los libros 2 y 3 de Doctrina Cristiana codifica los principios hermenéuticos de crítica textual, literaria y teológica que dominaron durante toda la Edad Media latina. El retor de Hipona, distinguiendo entre res y signa, y dentro de esto entre signa propia e impropia, da las reglas para discernir la metáfora de la alegoría, mientras que subraya el sentido literal, que es el verdadero sentido entendido por el Espíritu Santo. La labor de este hermeneuta descansa en el hecho que su trabajo se ha constituido en referente para el desarrollo de posturas posteriores de parte de estudiosos como Schleiermacher, Heidegger, Gadamer y Ricoeur, entre otros. La hermenéutica en la modernidad, siendo uno de sus representantes de relevancia Friedrich Schleiermacher, con su hermenéutica profana o hermenéutica del espíritu. Los datos históricos y filológicos son el punto de partida de la comprensión según este autor. Asimismo, define la hermenéutica como un proceso dialógico que supone un comprenderse entre interlocutores, lo cual implica estar de acuerdo sobre algo, en este caso el texto oral, actuado o escrito. También hace el planteamiento del círculo hermenéutico, el cual define como la relación circular entre el todo y las partes. Este círculo abarca la totalidad de la realidad histórica que circunda los libros bíblicos y sus testimonios históricos, es decir, la interpretación de un hecho dentro del conjunto total de hechos de la historia. Asimismo, plantea que existen varios niveles de interpretación: el gramatical, el histórico y el espiritual. El nivel gramatical trata de la interpretación en relación al lenguaje. El nivel histórico se refiere al contenido o objeto de estudio, sea científico, artístico o de la vida ordinaria. Y el tercero, el nivel espiritual, en el que se comprende la obra en relación con el espíritu total del autor y de la época. En el siglo XIX, el mayor esfuerzo de autorreflexión histórica y metodológico se le debe al alemán Wilhelm Dilthey, cuyo punto central de su teoría es que toda manifestación espiritual humana, y no solo los textos escritos, tienen que ser comprendidas dentro del contexto histórico de su época. Al tiempo que este autor diserta sobre si los acontecimientos de la naturaleza deben ser explicados, los acontecimientos históricos, los valores y la cultura deben ser comprendidos. En tal sentido, expone que se debía superar el historicismo y la hermenéutica clásica, ya que la calificaba de inconsistente epistemológicamente. En otras palabras, se presentaba como ambigua, no se definía por un enfoque determinado. La preocupación básica de Dilthey era dotar a las ciencias humanas de una sólida base científica y desarrollar un método que hiciera posible lograr interpretaciones objetivamente válidas.
Su pensamiento permite la evolución de la hermenéutica racionalista a la hermenéutica empirista, cuya finalidad es buscar la comprobación de las especulaciones teóricas que el investigador elabora de la realidad a través del texto. Dilthey define la hermenéutica como la doctrina del arte de comprender las manifestaciones de la vida fijada por escrito, cuya misión es concretar la concepción de la comprensión entendida como la generación del conocimiento a partir de la experiencia propia. La hermenéutica en el período moderno está representada entre otros por Martin Heidegger, quien en su análisis de la comprensión afirma que toda interpretación para producir comprensión debe ya tener comprendido lo que se va a interpretar. La forma específica de ser que corresponde al hombre, según el autor, es el ser ahí, en cuanto se halla en cada caso abocado al mundo, lo cual define al ser ahí como ser en el mundo. Este ente que somos en cada caso nosotros mismos y que tiene entre otros rasgos la posibilidad de ser, del preguntar, lo designamos con el término ser ahí Dasein. Por lo tanto, la fenomenología es el método que consiste en hacer ver desde sí mismo aquello que se muestra y hacerlo ver tal como se muestra desde sí mismo, desde la subjetividad. Heidegger introduce nuevos derroteros en la hermenéutica, al dejar de considerarla únicamente como un modo de comprensión del espíritu de otras épocas y pensarla como el modo fundamental de situarse al ser humano en el mundo. Existir es comprender. Desde su perspectiva, la hermenéutica es considerada la escuela del pensamiento opuesta al positivismo. Se trata de procesos reflexivos que invitan al desarrollo humano en términos individuales y colectivos. La hermenéutica en el período contemporáneo, en este caso representada por Hans-Georg Gadamer. Este autor llega a hablar de la necesidad de aprender la virtud hermenéutica, es decir, la exigencia de, ante todo, comprender al otro. La pretensión de Gadamer es integrar el progreso de la ciencia y del pensamiento en una concepción unitaria de la experiencia del mundo que se fundamenta en un lenguaje común. Su intención se orienta a comprender las condiciones de solidaridad humana. Su punto de partida es la experiencia de la finitud de la comprensión que se desprende del ser humano. La insistencia en el método no nos lleva a la verdad según el autor. La filosofía es más que saber verdades. Al tratar de establecer los límites de la ciencia y de sus pretensiones de objetividad, la hermenéutica como experiencia deja abierta la puerta a una manifestación del ser por encima de los límites evidentes del contexto inmediato. Enmarcado en el período contemporáneo, Paul Ricoeur propone una hermenéutica de la distancia. Lo que hace que surja una interpretación es el hecho de que haya una distancia entre el emisor y el receptor. De esta hermenéutica surge una teoría cuyo paradigma es el texto, es decir, todo discurso fijado por la escritura. Al mismo tiempo, este discurso sufre una vez emitido un desarraigamiento de la intención del autor y cobra independencia con respecto a él. El texto ahora se encuentra desligado del emisor y es una realidad metamorfoseada, en la cual el lector, al tomar la obra, se introduce, pero esta misma realidad metamorfoseada propone un yo, propone un Dasein. Enmarcada también dentro del período contemporáneo, se trae a colación la propuesta de Mauricio Bechot con su denominada hermenéutica analógica. La misma es un intento de ampliar el margen de las interpretaciones sin perder los límites, de abrir la verdad textual, esto es, la de las posibles lecturas de un texto sin que se pierda la posibilidad de que haya una jerarquía de acercamientos a una verdad delimitada o delimitable. Es un intento de respuesta a esa tensión que se vive entre la hermenéutica de tendencia univocista, propia de la línea positivista, y de la hermenéutica equivocista de la línea relativista, ahora posmoderna.